Bueno, hola, se nos oye bien. A ver si va entrando más gente. Muy buenas a todos. Ir pasando, al fondo hay sitio. Vale, Vale, Juan Rollo nos dice que no se oye bien. sí, sí que se oye. Ha dicho que sí. Sí. Ah, se oye bien. Vale, Genial, Juan. gracias, Juan. Juan, que te tengo fichado, ¿eh? Gracias, Juan, por estar aquí, por cierto. ¿Qué va? ¿Qué va? Espérate a que terminemos, Juan. Luego ya opinas. Bueno, vamos a ver si estamos a la altura. Vamos a Hola, buenas. esperar un par de minutillos. Sí, vamos a dejar que vayan entrando los que falten. Yo creo, Marta, vamos a esperar un minutillo Ujú. más. De acuerdo. Si no, empezamos. Ahí viene otro. Bienvenido, Esteban. Estamos esperándote a ti y al resto de los que todavía quieran entrar. Somos 13, hace falta uno más, ¿eh? No podemos dejar ese número. Yo tengo 15. Bueno, con nosotros dos, claro. Claro, necesitamos Bueno, alguno más. si no, vamos empezando Vamos a ir empezando, Marta, me parece y bien. tú puedes aprobar a gente. Sí, yo voy aprobando. Mientras Ok, saludamos a la concurrencia, yo voy aprobando. vale. Pues nada, bienvenidos todos em, al webinar de sostenibilidad en Business Central. Mi nombre es Marta, para los que no me conocíais, que seréis muchos. Soy la nueva responsable de marketing de Innova. Y bueno, tenemos el placer hoy de traeros aquí una demostración, cómo gestionar tus números y tu impacto en Business Central. Primero, antes de todo, me gustaría contaros un poco sobre Innova, para los que os venga de nuevas y no nos conozcáis. Somos partner de Microsoft desde 2003. Tenemos más de 20 años de experiencia con herramientas de Microsoft, implementando especialmente y principalmente Business Central, que es el ERP de Microsoft, que es nuestro favorito. Y aunque implementemos Business Central, también implementamos muchas más herramientas de todo el entorno Microsoft y somos el único ISV Dev Center de habla hispana. Tenemos más de 1000 implantaciones, tanto en Latinoamérica como en España. Pero bueno, ya vale de presumir. Vamos a hablar de lo que hoy vamos a ver. Y nada, Nacho nos va a hablar, que nos va a hacer una demo maravillosa sobre la herramienta de sostenibilidad, perdón, de Business Central. Cuál es el cumplimiento, normativas y una demostración en directo del cálculo automatizado de los datos de la calculadora del ministerio, pero en Business Central. Si os surgen dudas hacia el final, vamos a abrir un espacio para preguntas. Podéis levantar la mano si queréis participar de forma hablada o si lo preferís podéis dejarnos vuestra pregunta por el chat y yo se las iré trasladando a Nacho en orden de publicación. ¿De acuerdo? Pues si está todo claro, podemos empezar. Y se lo dejo ya a Nacho. Muy bien, Marta, muchas gracias. Bueno, primero dejadme que comparta mi pantalla y así cojo el testigo. Vámonos y quito este cuadro.
y nos situamos donde lo ha dejado Marta. Muy buenas a todos, conocidos y desconocidos, que veo que hay algún conocida en la reunión y ya os agradezco, sobre todo la confianza. Creo que le doy las gracias a Marta ya. Los que os acabéis de incorporar, nada, Marta ha dicho y hecho lo más importante de la demo de hoy. Yo soy secundario, soy el manzanillo que Sí, acompaña, pero vaya, hemos hablado un poco de Innova e introducido la sesión de hoy. Como indicaba Marta, aquí de lo que se trata, no tanto de bajar al detalle de la normativa, quien más, quien menos, o le suena o ya conoce, creo yo, bajo mi punto de vista, lo suficiente, sobre todo si habéis decidido acudir a esta demostración. Nuestra intención en esta sesión es presentaros, para los que no lo conozcáis, Business Central, el RP de Microsoft del que estamos hablando, y de su módulo de sostenibilidad, que lleva ya pues, aproximadamente año y medio más o menos, aunque es verdad que en las últimas versiones, y aquí estamos hablando sobre todo de la última, que se lanzó hace apenas un mes, el módulo de sostenibilidad ha tomado mucha importancia y mucha relevancia, ya no solamente para el cálculo de huella de carbono, sino para conceptos que a algunos os sonará como CBAM, EPR y cierta relación y conexión con los informes CSRD. Pero lo que nos ocupa ahora mismo es la huella de carbono, que es de lo que yo os quería hablar. Vale, Business Central o Business Central, para los que no lo conozcáis, es un RP y el módulo de sostenibilidad es una sola parte. Este RP, siendo de Microsoft, nos ofrece, aparte de las garantías del fabricante, digo garantías por el nombre del fabricante, simplemente por el nombre, nos ofrece toda la suite y módulos funcionales que puede tener un RP. Pensado, iba a decir pymes, lo que pasa es que cuando uno dice pyme tiende a pensar en la parte micro del término pyme, pero os aseguro que esta aplicación, y aparte de mi formación en sostenibilidad, es la que me ha acompañado profesionalmente durante los últimos 30 años. Os aseguro que esta aplicación la tienen empresas de tamaños que os sorprendería. Tenemos administración, finanzas, proyectos, fabricación, cadena de suministro, gestión de inventario, ventas, administración de servicios, etcétera, etcétera. No caben aquí todos los módulos. Como veis en la parte de abajo, nombrado el mejor RP de 2024 por Forbes Advisor. Y como os decía, desde hace pues, versión y media, que equivale más o menos a año y medio, tenemos el módulo de sostenibilidad. Visión que tuvo Microsoft con otra aplicación de sostenibilidad mucho más compleja, que habéis oído quizás hablar de ella, que es el Sustainability Manager. Pero este módulo en particular tiene una característica que para mí es fundamental y es la integración dentro del sistema de gestión o ERP de una compañía. O sea, no es una funcionalidad nueva aparte o standalone, como se suele denominar, sino que está integrada dentro del ERP. Y la segunda característica realmente relevante es que si quieres, no tienes por qué utilizar el resto del ERP para utilizar el módulo de sostenibilidad. Esto sí que es una novedad dentro de Business Central. Normalmente, las empresas, aunque no tengan todas las casuísticas de fabricación o gestión de proyectos, etcétera, se ven más o menos obligados a hacer una configuración general para poder utilizar únicamente los módulos que se requieren. El módulo de sostenibilidad no, está absolutamente separado si uno quiere o absolutamente integrado si uno lo desea. Y eso es una característica clave, con mucho ojo, que tuvo Microsoft para poder comercializarlo de manera más o menos separada, entendiéndolo de separada que solamente se quiera utilizar el módulo de sostenibilidad. Veis que he apellido constantemente, y lo veréis a lo largo de la presentación, GHG Protocol, y esto lo hago por la siguiente razón, que yo creo que vais a entender. A mí no me gusta limitar o dirigir el módulo de sostenibilidad o venderlo, si queréis, o explicarlo, porque cumpla con una, dos, tres o cuatro normativas. Creo que aquí lo relevante es que el módulo de sostenibilidad de Business Central está construido bajo el estándar GHG Protocol.
Y los que más o menos sabéis de esto, no hace falta explicar mucho más, porque la mayoría de las normativas, ya sea CSRD o el 214/2025, que es del que más se habla últimamente en España, eh, supeditan o basan el cálculo de la huella a GHG Protocol. Basan como opción, como posibilidad. Todos sabemos que está ISO, etcétera, etcétera, pero es tremendamente importante entender que cuando hablamos del módulo de sostenibilidad y en particular del cálculo de huella de carbono, estamos hablando de GHG Protocol. Y eso nos da unas posibilidades y una versatilidad brutal para el cumplimiento de, repito, no solamente el Real Decreto 214/2025, sino muchos otros incluidos o imbuidos en normativas como CSRD. Para los que no sepáis lo que es GHG Protocol, bueno, es un estándar, el que más soledad tiene para el cálculo de huella de carbono, y básicamente lo que hace es dividir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es de lo que se trata en el cálculo de huella de carbono de una organización, que es de lo que estamos hablando, las divide en tres alcances: emisiones directas, emisiones indirectas, y dentro de esas dos, alcance 1, 2 y 3. Bueno, no es propósito de esta presentación analizar o explicar hasta el detalle qué es cada uno de los alcances. Entiendo o espero que sí los comprendáis o tengáis una visión general, sobre todo que eso os va a permitir seguir el resto de la presentación. Así pues, primer dato importante que quiero dejar claro: el cálculo de huella de carbono en Business Central es GHG Protocol. Vale, huyamos un poco, y esto es algo que suelo comentar en formaciones y en presentaciones en empresas un poco más dirigidas, no está tan pública. Me gusta inocular la idea de que medir la huella ya no solamente es cumplimiento. Y esto creo que cada vez está quedando más claro, sobre todo por conversaciones que tengo con compañeros del sector, sobre todo alguno que trabaja en algún banco relevante. Y, y es que ellos mismos me hablan de ello, y es que me pidan que yo hable, pero sí me indican que es bueno recordar que tener la huella de carbono ya no solamente es cumplir con una normativa, es acceso a financiación, es tener acceso a préstamos de mejor calidad, si queréis, y sobre todo con un tipo de interés mucho más bajo. Y esto es real, esto es absolutamente cierto. Y si todo esto no es suficiente, y con independencia de que estéis obligados o no a registrar la huella de carbono, hay que empezar a pensar en los clientes, con los que trabajáis, si es vuestro caso. Se da el caso, y es más frecuente de lo que os imagináis, que aquellas empresas que por tamaño no tienen que cumplir con ninguna normativa, no, digamos que no les motiva o no están dentro de procesos de financiación, trabajan con clientes como, qué sé yo, Inditex, Mercadona, Alcampo, Eroski, que sí están obligados, e incluso están obligados a presentar huellas vuestras de la cadena de suministro. Así pues, yo creo que hay muchísimas razones para calcular la huella de carbono, aparte de la más ética, si queréis, o por convencimiento. Eh, y creo que cuando veáis ahora mismo, o la siguiente, cuando abramos la demo, la versatilidad y lo sencillo que es trabajar o integrar la huella de carbono en vuestros procesos del día a día a nivel de gestión, eh, vaya, creo que os quitaremos cualquier tipo de excusa para no hacerlo. Hay un aspecto adicional que también a mí me gusta comentar, y es, ya sabéis que cuando, sobre todo en el cálculo registro de huella de carbono con Miteco, que vamos a hablar mucho de Miteco ahora también, eh, si tú quieres tener acceso a los tres sellos, es fundamental, si no clave, que presentes un plan de reducción de emisiones. Bueno, es fundamental y obligatorio. Claro, cuando tienes integrado digamos, el módulo de sostenibilidad y el cálculo de huella dentro de tu sistema de gestión, plantear un plan de reducción, eh, digamos que es la mejor noticia que le podéis dar al director financiero de vuestra compañía, porque reducir emisiones significa reducir costes.
Y esto es algo tan básico como tener el dato suficiente que te permita tener o disponer de elementos de decisión que te empujen a trabajar con unas comercializadoras eléctricas u otras, unas compañías de gas u otras, comprar un tipo de combustible u otro, cambiar mi flota de vehículos a eléctrico. O sea, al final, aparte de hablar de emisiones de GI, estamos hablando de dinero. Y os aseguro que esto el director financiero de una compañía lo entiende muy bien. Como os comentaba, cuando tú ya estás trabajando con un ERP, lo que te sobran son datos. Y son datos que normalmente en la mayoría de las compañías, y dependiendo del sector, lógicamente, como os decía antes, estarán ubicados fundamentalmente en el área de finanzas siempre. No hay empresa que no tenga un área de finanzas, aunque fabrique, distribuya o venda servicios o venda manzanas, me da igual, finanzas siempre va a haber. Recursos humanos, compras, etcétera, etcétera. Todo esto al final cae, de alguna manera u otra, en el módulo de sostenibilidad. Quiero decir con esto, no hay ningún dato nuevo adicional, salvo los de configuración, como vamos a ver ahora, que requiera tu día a día. O sea, son operaciones que ya estás llevando a cabo. Todos registramos facturas de luz, todos registramos facturas de gas, todos registramos facturas de combustible. O sea, no se os pide hacer nada nuevo. Si se os pide, o si pide el módulo, introducir una configuración mínima, lógica y necesaria, estamos hablando de factores de emisión, que me permita convertir las unidades de actividad que estoy contabilizando, kilovatios, etcétera, etcétera, en gases de efecto invernadero. Es así de sencillo. Vale, dentro de la demo, que vamos a empezar ya, estoy viendo ahora, 11:17, vamos bien, os voy a presentar un módulo que hemos desarrollado. Este no es estándar de Business Central y esto lo hemos hecho para facilitar precisamente, y cojo el hilo de la anterior diapositiva, ese proceso de configuración que en ocasiones puede llegar a ser bueno, bastante tedioso, más que complejo. Vamos a coger como referencia IQ Quantum. IQ Quantum es una extensión de la funcionalidad del módulo de sostenibilidad de Business Central. Vamos a coger como ejemplo la importación automática de factores de emisión. IQ Quantum es un módulo o si queréis mejor dicho, una suite de diferentes funcionalidades extendidas de sostenibilidad. La primera de ellas es factores de emisión y el primer pool, digamos, de factores de emisión que hemos introducido es el de Miteco, de factores de emisión de Miteco. Además, hemos introducido varios campos de seguimiento que esto los auditores lo van a agradecer. El modelo de sostenibilidad, tú al crear un factor de emisión, ahora os lo enseñaré, no tienes la posibilidad de introducir el año del factor de emisión que estás utilizando, el origen, etcétera. Nosotros son datos que sí hemos incorporado para que quede una trazabilidad completa del factor de emisión que estás utilizando. Próximamente ya os anuncio que vamos a incorporar los factores de emisión de la Oficina Catalana de Cambio Climático, vamos a meter DEFRA, estamos estudiando la posibilidad de meter IPCC. Ya sabéis que el uso de factores de emisión normativamente, lo que más que obligar, te indica es que utilices los factores de emisión por proximidad. Si tú dispones de factores de emisión en España, bueno, pues utiliza los de Miteco. Si te faltan y los de la oficina catalana los contempla, utiliza los de la oficina catalana. Si necesitas otro y no está disponible ninguno de ellos dos, bueno, pues geográficamente puedes ir, digamos, tirando de otros orígenes. En particular, IQ Quantum, suite de funcionalidad extendida del módulo de sostenibilidad y empezando por factores de emisión. Bueno, vamos a ello. No es que haya terminado, ojo. Y si os parece, qué mejor que comenzar con el módulo, con Business Central. Vale. Esto que estáis viendo ahora mismo es Business Central, el área de trabajo. Cuando uno entra a trabajar en Business Central se encuentra con esta pantalla. Como veis, esta primera pantalla o área de trabajo
tiene información eminentemente financiera, también de facturación. Aquí tengo pilas donde puedo acceder a las ventas en curso, compras en curso. No os voy a hacer una demo del área de finanzas. Os cuento esto porque este ERP, aparte de ser multiempresa, multidivisa, etcétera, etcétera, trabaja con digamos, una configuración que denominamos roles, que nos permite visualizar en la pantalla inicial los datos que más se adecúan a nuestro rol dentro de la compañía. Yo ahora mismo tengo el de administrador empresarial. Así pues, como todos los que estamos aquí tenemos algo que ver con sostenibilidad, me voy a meter en mi rol de director de sostenibilidad. Como veis en este punto, lo que hace el sistema es preparar mi área de trabajo o la pantalla inicial con la que yo voy a empezar a trabajar y me empieza a mostrar información solamente o más relacionada con el módulo de sostenibilidad. Tengo aquí emisiones que he ido registrando este mes. Como veis, no hemos hecho demasiado todavía. ¿Vale? Aquí hay algunos históricos, etcétera, etcétera. Bien. ¿Qué relación hay o existe entre el módulo de sostenibilidad, el registro de la huella de carbono y la calculadora de Miteco? Que es algo que a donde os quiero llevar. Mirad, aquí en Business Central existe dentro del menú sostenibilidad, existe una disposición de cuentas, que se llama, y subcuentas, donde nosotros vamos a poder tener o disponer de una estructura que os es muy familiar, por eso os hablaba al principio de GHG Protocol, donde vienen una serie de subcategorías dentro de cada uno de los alcances o ámbitos. En este caso tenemos el ámbito 1, aquí abajo ya empieza el 2, por aquí tenemos el 3, e incluso un poco más abajo tenemos huella hídrica, que también podéis registrar con este módulo, créditos de carbono, si compráis, etcétera, etcétera. Vale, esta disposición es una disposición estándar que os facilita Microsoft en la implantación o en la instalación inicial. Ya os adelanto que esto es una disposición que no os va a servir a ninguno, porque luego la realidad supera muy mucho a lo que Microsoft entiende que debería ser una estructura lógica de GHG Protocol. ¿Por qué digo esto? Porque si nos vamos a la calculadora de Miteco, y los que no conozcáis la calculadora de Miteco, os la presento formalmente. Os estoy presentando, por cierto, la versión del año 2024, pero desde ayer, antes de ayer, ya tenéis la del 2025. Esta utilidad de esta hoja Excel, que la facilita Miteco, o el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, es la herramienta que podéis utilizar gratuita para grabar o registrar vuestra huella de carbono. Cuando vosotros queréis iniciar, digamos, el proceso, solamente necesitáis esta calculadora, necesitáis configurarla, lógicamente, y necesitáis adjuntar y enviar y demostrar con documentos, con facturas, que las emisiones o las actividades que estáis introduciendo dentro de esta calculadora generan una serie de emisiones y que están respaldadas, repito, por esa documentación. Aquí, bueno, pues como hace GHG Protocol en su estándar, dividido en instalaciones fijas, vehículos y maquinaria, emisiones fugitivas y emisiones de proceso. Y aquí, más a la derecha, si queréis, nos podemos ir a ver el informe final y resultados, donde empezamos a ver una estructura más o menos parecida a la que estábamos viendo aquí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Que esta estructura, esta que propone Microsoft, muy probablemente no sirva a ninguno. Al final tú la estructura de alcances y sus subcategorías tú la vas configurando según la actividad de tu compañía. No todos en nuestras compañías quemamos gas, no todos tenemos flotas de vehículos propios, etcétera. Tú te vas haciendo tus propias estructuras. Aquí probablemente lo que echéis de menos es un dato básico, si nos vamos a su categoría, que es los factores de emisión. ¿Vale? Dentro de toda la configuración de Business Central, del módulo de sostenibilidad y en particular de la huella de carbono, obviamente tenemos un área donde tenemos que introducir los factores de emisión. Factores de emisión que multiplicados por nuestra actividad serán los que vayan conformando y componiendo nuestra huella de carbono. Vale, ¿cuál es el objetivo que tenemos hoy? O tengo yo hoy. El objetivo es
demostraros que la calculadora de Miteco y el módulo de sostenibilidad de Business Central, en particular de cálculo de huella de carbono, son compatibles. Y de hecho, que utilizando IQ Quantum como extensión del módulo de sostenibilidad y de cálculo de huella de carbono, os va a ahorrar mucho tiempo. Aquí partimos de una base que no tiene por qué ser cierta, una premisa, y es, estáis utilizando un RP y ya estáis contabilizando facturas de gas, ya estáis contabilizando facturas de luz. Ojo, no necesariamente, repito, como decía antes. Si solamente queréis utilizar el módulo de sostenibilidad sin contabilizar facturas, también lo podéis hacer. En el ejemplo que vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer contabilizando facturas, porque necesito que veáis la cantidad de tiempo que se ahorra y, sobre todo, el poquito tiempo que tenéis que invertir en Business Central para incluirle el cálculo de huella de carbono. Si nos vamos a los factores de emisión de la calculadora, para los que no lo conozcáis, es algo tan denso como esto, ¿vale? Aquí en esta hoja, factores de emisión, tenemos los factores de emisión desde el año 2007 hasta el 2024. Repito que ya está disponible del 2025, desde ayer. Me mojaría y aseguraría que es desde ayer. Aquí tenemos de instalaciones fijas, tenemos vehículos y maquinaria, gasolina E5, E10, para turismos, furgonetas, camiones. Lo más, digamos, lo que más colesterol para mí tiene de toda esta hoja de factores de emisión sería esta, ¿vale? El mix eléctrico, donde aparecen las comercializadoras con las que trabajáis, a las que le compráis energía. Bueno, esto, si nunca habéis utilizado esta hoja, y el ejemplo que vamos a hacer, lo vamos a hacer con instalaciones fijas, es decir, con facturas de gas. Esto es tan fácil o tan difícil como en el caso de la factura de gas. Si queréis, podemos hacer una primera prueba, que sería poner aquí oficinas. Aquí le indicamos que es gas natural, lo que estoy comprando. Cantidad, ahora veremos qué cantidad ponemos, y él automáticamente me traslada estos factores de emisión, que los coge a su vez. Vamos a subir para arriba y aquí, ¿vale? Si me voy para acá, tengo estos factores de emisión. Si yo los quiero en CO2 equivalente y si los quiero desglosados por gases, el sistema se viene aquí. Bueno, sin más, este es el procedimiento. ¿Qué tendría que poner en cantidad o unidades? Básicamente los kilovatios hora que estoy comprando. Para eso me tengo que ir a mi factura de gas, que la tengo por aquí. Le he quitado los datos, pues estos son míos, no era plan de que los vierais. Y en este caso, como veis, dado que es una factura de gas, digamos el dato que interesa para poder registrar las emisiones de gases de efecto invernadero son las de consumo. Ni término fijo, ni impuesto especial sobre hidrocarburos, ni el alquiler de contador genera emisiones. Es el consumo de gas, que en este caso hay 2 periodos, es decir, serían, vamos a ir poniéndolo, 2.479, el primer periodo, más 3.058. Vale, serían 5.537. Bueno, pues tal cual. ¿Qué hace la calculadora? Bueno, básicamente lo multiplica por los factores de emisión y directamente me marca las emisiones parciales y las emisiones de CO2 equivalente en función del potencial de calentamiento, que en este caso está utilizando el AR6 del IPCC, ¿vale? Si nos vamos a informe final resultados, bueno, pues aquí lo tenemos. 2007, 88,59 CH4, N2O nada, y estos serían los CO2 equivalentes que tendría para instalaciones fijas. Bien, ¿cómo tendría que reproducir yo esto en Business Central? Bueno, primero, no me quedaría más remedio que crear un factor de emisión. En este caso, tendría que buscar uno que fuera compatible con el gas que estoy comprando. Tendría que crearlo, tendría que ir apuntando el factor de emisión para CO2, CH4, N2O, etcétera. Esto idem para el resto de factores de emisión. Estamos haciendo una demostración solamente para la factura de gas. ¿Qué es lo que yo os propongo? Lo que yo os propongo, en este caso, es hacer nuestra propia estructura
de GHG Protocol, de ámbito 1, 2 y 3, y ayudarnos de IQ Quantum. Vale, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a importar los datos de forma automática de la calculadora de Miteco. Lo que hacemos inicialmente es marcar el origen de los factores de emisión que quiero utilizar. Aquí próximamente, como decía, ya tendréis Oficina Catalana, tendréis DEFRA y alguno más que estamos valorando si meter o no, en función de la necesidad que vayamos palpando, que nos vayáis comentando vosotros mismos, claro. Lo siguiente que hacemos es avanzar en el proceso de selección de categorías. Aquí tengo la posibilidad de instalaciones fijas, transporte por carretera. Mira, os comentaba antes, en electricidad y otras energías, os enseñaba este ejemplo. Vamos a volver a los factores de emisión. Pero es que este es el ejemplo más evidente de la cantidad de tiempo que te ahorras. Si yo quisiera meter todas estas comercializadoras, o 2, o 3, o 4, o las que fueran, con las que trabajara, no me quedaría más remedio que irme a mi estructura, ir creando los factores de emisión uno a uno, las categorías, las subcategorías. ¿Qué es lo que os proponemos hacer? En el caso de electricidad y otras energías, algo tan sencillo como esto. Él automáticamente me despliega todas las comercializadoras. Yo elijo con la que vaya a trabajar. Vamos a coger estas. Y la última pantalla lo que le indico es el año que quiero cargar. ¿Por qué? Como bien sabéis, olvidándonos del 214/2025, tú puedes registrar huellas de carbono de años anteriores, no tienes ningún problema. Tú, si tienes todos los documentos justificativos, las puedes ir presentando. Solamente necesitas los factores de emisión de ese año. Por eso nosotros proponemos poder incorporar factores de emisión mínimo desde el 2020, pero no tenemos ningún problema en ampliarlo más hacia atrás. Es raro que alguien quiera contabilizar huellas de carbono del 2019-2018, pero bueno, si lo quisiera, lo podría tener. Yo en este caso vamos a seleccionar 2024 y esto, muy importante, le voy a pedir que me actualice el gráfico de cuentas de sostenibilidad que veíamos aquí, la estructura GHG Protocol. Le damos finalizar y aquí abajo él me ha creado una estructura, esta es la que nos interesa, de Scope 2, con las compañías que yo le he pedido que me incorpore. Vamos a verificar qué ha hecho. Me ha traído a energía, me la ha metido en la categoría de electricidad. Y si yo voy a ver el factor de emisión, ¿vale? 0,283, solamente tenemos que ir a verlo. Y esto es en blanco porque es energía renovable. Es así de sencillo. Y el caso o el ejemplo que nos va a ocupar ahora con la factura de gas, creo que os va a sorprender. Yo he hecho lo mismo con gas natural, lo tengo aquí preparado, lo he hecho anteriormente, ¿vale? Y lo que he hecho ha sido incorporar de la misma manera que habéis visto ahora, el factor de emisión de gas natural. Si queréis, para comprobarlo, nos vamos a ir al factores de emisión. Y aquí, nos vamos aquí a la derecha. Vale, dejadme que mire aquí. Esto sería el tercero. Vale. Estos son los datos que ha traído. 0,182, 0,016. Aquí los tenemos. Bueno, vamos a ver si esto es verdad, si esto es real. ¿Cuál sería el procedimiento? Si yo quisiera contabilizar mis emisiones al mismo tiempo que contabilizo mi factura. Como se indicaba anteriormente, yo tengo aquí la factura de gas. Yo lo que voy a proceder es a registrarla como lo registraría cualquier departamento de administración. Y ahora os voy alertando de ciertas configuraciones que yo ya tenía preparadas para no alargar la presentación. Yo ahora mismo me encuentro en el área de compras de Business Central dentro del módulo de sostenibilidad. Aquí es donde yo hago las facturas de compra, facturas de cualquier tipo, ¿vale? Business Central tiene dos situaciones en las que se encuentra la factura. Factura en borrador, que es lo que vamos a hacer ahora, y una vez que la registro, pasaría contabilizada. Y es en ese momento de la contabilización donde el sistema ya automáticamente calcula la huella de carbono. Vamos a ver cómo. Nos vamos a crear una factura. Vale, esto, si no recuerdo mal, era comercializadora regulada. Este es un proveedor que yo ya tengo creado. ¿Vale? Lo buscamos aquí. Comercializadora, introducimos los primeros caracteres, nos sale. Vale, perfecto. Esta es la cabecera de la factura. Me trae los datos básicos del proveedor.
desde su ficha, vamos a cambiar las fechas, que por defecto utiliza unas que están configuradas. Yo quiero estas. Aquí en el número de factura de proveedor, ya sabemos que no es esta, pero lo voy a llamar fac compra. Y quiero que prestéis atención a lo que ha hecho el sistema ahora mismo en las líneas. En las líneas ahora mismo, de forma automática, me ha traído 5 conceptos. Me ha traído término fijo, consumo gas periodo 1, consumo gas periodo 2, impuesto de hidrocarburos y alquiler de contador. ¿Por qué me ha traído esto? Yo en Business Central, y esto es estándar, yo de forma estándar tengo la posibilidad de, si yo con determinados proveedores, esto también lo podéis hacer con clientes, si yo con determinados proveedores tengo siempre el mismo tipo de operaciones o les compro las mismas cosas o son susceptibles de que sean las mismas líneas, yo puedo preconfigurar esas líneas para no tener que crearlas cada vez que creo una factura. De esa manera, lo único que tengo que crear o a lo que tengo que dotar al sistema es de las cantidades, eso sí, y las fechas, pero nada más. Simplemente con traerme el proveedor ya habéis visto que me ha generado o me ha creado las líneas. ¿Dónde hago esto? Aquí en compras, líneas de compra periódicas, en comercializadora. Yo le tengo configurado un código que es gas, y si vamos a ver la ficha, yo aquí por defecto ya le he dicho que siempre que trabaje con comercializadora, que por defecto me traiga de forma automática estos 5 conceptos, ¿vale? ¿Qué es lo que tendría que, a lo que tendría que añadir o a lo que le tendría que asociar? Le tendría que asociar la cuenta de sostenibilidad, que quiero que utilice, repito, solamente para las emisiones. En este caso, vamos a utilizar la de gas natural. Esto es una configuración que haríais una única vez, ¿vale? Y si queréis, vamos a volver a repetirlo, esta vez con las cuentas de sostenibilidad. Lo eliminamos, creamos la factura, nos traemos el proveedor, nos trae todos los datos, cambiamos las fechas, vamos a poner la fecha del día, le ponemos facom y aquí tenéis las líneas, esta vez sí, con la cuenta de sostenibilidad. ¿Qué le estoy diciendo yo en esta cuenta de sostenibilidad? Lo que le estoy diciendo es, ojo, para los consumos de gas, este producto de tipo servicio que estoy utilizando, tienes que utilizar los factores de emisión de esta categoría, perdón, de esta subcategoría, que es gas natural, ámbito 1, que como habéis visto anteriormente, me lo he traído directamente de Miteco, de los valores de Miteco. ¿Qué es lo único que tendría que introducir? Dado que ya he configurado en el sistema los precios que tiene cada uno de estos productos, que esto también es estándar, lo único que le tengo que decir, y esto, para que lo veáis, me lo voy a poner aquí a la derecha, lo único que le tengo que indicar son estos valores, ¿vale? Vamos a ello. Empezamos por término fijo. Término fijo, que son 67 días. Vamos a meter 2.479 kilovatios del periodo 1 de consumo. Vamos a meter 3.058 del 2. Aquí vamos a meter 5.537 del impuesto especial de hidrocarburos y 67 días del alquiler de contador. ¿Vale? Lo único que he seguido ha sido esto. Vale. El sistema, voy a quitar la factura de aquí. El sistema de forma automática ya me ha contabilizado la factura, me dice que tengo 55,10 euros de gas, perdón, de IVA, un total de 317,49. Bueno, parece que cuadra, 262,39. Lo siguiente que puedo hacer, y debo hacer, de hecho, porque esto lo pedirán auditores, y no solamente financieros, sino auditores de sostenibilidad, es cargar la factura. La voy a traer aquí, la cargo, la adjunto a esta factura antes de contabilizarla, y de esa manera la puedo ver desde aquí siempre que quiera. Esto es tremendamente importante porque cuando quiera verificar el origen de esta factura y de estas emisiones, simplemente, cuando me lo pida un auditor, tendré que venir aquí, abrirla y enseñársela. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a contabilizarlo porque lo que yo tenía que demostraros, y todavía lo tengo que demostrar, que esto no ha terminado, es que este cálculo de Miteco se reproduce aquí por diferentes razones. Una,
porque Business Central es GHG Protocol en su cálculo de huella de carbono. 2, porque me he traído los factores de emisión de Miteco de forma automática. Vale, aquí para contabilizar una factura en Business Central, lo único que tengo que hacer es registrar aquí y ya me la contabilizaría. Hay una funcionalidad muy chula, muy interesante, que es vista previa de registro. Esto lo que te permite ver es lo que va a hacer el sistema una vez que contabilices realmente. De momento no está contabilizada. Quiero activar esto y enseñároslo en previa antes de contabilizarlo para luego ver que realmente ha contabilizado tal y como nosotros queríamos. Si yo hago una vista previa de registro, él en este momento está contabilizando la factura dentro de mi sistema, me dice que ha ido todo ok, si no esta pantalla no me la mostraría y me muestra todo lo que va a hacer dentro del sistema. Bueno, me va a generar 3 movimientos de contabilidad, los abrimos, aquí los tenemos, tenemos aquí el asiento en el grupo 6 de gastos, compras, aquí tenemos el asiento en el IVA y aquí tenemos el asiento en la cuenta de proveedor, ¿vale? A comercializadora regulada le debemos 317,49 euros que se descomponen de este gasto y este IVA. Pues muy bien. Seguimos viendo, también me genera un movimiento de proveedor con los 317,49 euros. Esto me permite controlar qué es lo que debo, obviamente, a los proveedores. Me genera movimientos de producto porque estoy utilizando productos de tipo servicio, pero productos. Y esto es muy interesante porque vosotros a partir de aquí podréis ver qué cantidad de kilovatios le voy imputando a este producto a lo largo del tiempo. Es una manera muy ágil de ver cuántos kilovatios he consumido a lo largo de un mes, un año, 2 años, etcétera, etcétera. Movimiento de IVA para cuando tenga que presentar la declaración, pero a donde os quiero llevar es que también genera movimiento de sostenibilidad y de valor de sostenibilidad. La diferencia es que el valor de sostenibilidad me da mucho más detalle de lo que me da el movimiento de sostenibilidad, pero nos vale para lo que nos ocupa. Si yo abro el movimiento de sostenibilidad, quiero que prestéis atención, primero, a la cuenta de sostenibilidad que está utilizando, que es la que yo le indiqué en la configuración, gas natural. Estos campos que corresponden a la extensión de funcionalidad de IQ Quantum, es alcance 1, el origen ha sido Miteco y he utilizado los del 2024. Y aquí a la derecha lo que nos ocupa, ¿vale? Que son los valores. Hay 2 líneas, os recuerdo, porque había 2 periodos de consumo, ¿eh? Si hubiera un único periodo, lógicamente habría una sola línea. Vale. Lo que nos ocupa es esto. Esto es lo que va a llevar al área de sostenibilidad y con lo que va a hacer crecer nuestra huella de carbono. Vamos a coger la calculadora. Bien, tenemos, como eran 2 líneas de consumo, vamos a sumarlas. Tenemos de CO2, 556, 556 más 451, 178. Estoy en esta columna de aquí. Vale, esto hace un total de 1007,73. Vámonos al Excel. Y aquí lo tenemos, 1007,73. Vamos a ver el CH4. Vamos a ver el CH4 y el CH4 sería 48,928 más 39,664, 88592. 8859, yo le meto un decimal más. No es que sea más potente que la Excel de Miteco, pero bueno, mira, más precisión. Y nos queda, para terminar de tocar el violín, ver el CO2 equivalente. Vamos a verlo. Aquí tenemos la emisión de CO2 equivalente que va a construir. 55792. Le voy a meter todos los decimales. 92109 más 452,28463. Tenemos 1010,20,5. Vale, 1010,21. Perfecto. Vale, una vez que hemos verificado que esto probablemente vaya a funcionar, recuerdo que todavía no está contabilizado, lo que puedo hacer es registrar. Ahora sí, lo registramos ya de verdad. Vale, se registró correctamente. Este es el número, digamos, definitivo que le da dentro de mi sistema financiero. Me dice si quiero abrir la factura. Claro que sí, ¿por qué no? Aquí tengo mi factura, ¿vale? Y en esta factura tengo los datos tal y como yo los había introducido y, sobre todo, donde quiero llevaros es, si me voy al gráfico de cuenta de sostenibilidad y me bajo a gas natural, aquí tengo mis movimientos de emisión, los 2 que componían
las emisiones que cuadraban con la página de Miteco. No hay más. Es así de fácil, así de sencillo y así de rápido. Para explotar la información, pues también muy sencillo. Aparte de tener, digamos, todas estas pilas informativas y demás que me vayan mostrando información, en las últimas versiones se han generado una serie de informes Power BI que están integrados. Por cierto, voy a aprovechar para actualizar. Esto, si no lo actualizas manualmente, se actualiza diariamente. Esto es estándar. Lo que vamos a ver es una suite de Power BI, de dashboard, que incluye de forma estándar el sistema, esto no lo hemos hecho nosotros, y que te permite hacer un seguimiento de tu área o tu módulo de sostenibilidad brutal. Esto está actualizado a las 10:45, es una hora menos, en los servicios de Azure, pero esto está actualizado en el momento. ¿Qué puedo ver aquí? Bueno, aquí puedo ver básicamente cómo voy, cómo va mi huella, cómo va toda mi información de emisiones, toda mi huella hídrica, también residuos, por cierto, no hemos hablado de eso porque estamos muy circunscritos ahora mismo a huella de carbono, pero digamos que tenéis informes de todo tipo y condición. Los que utilicéis Power BI estaréis familiarizados con estos filtros que podéis activar desde aquí sin ningún tipo de problema. Aquí, si queréis, en el análisis de CO2, vamos a buscar el último que hemos registrado y lo vemos online. Quiero recordar que era este, correcto, instalaciones fijas, mayo 2026. Me puedo ir a botón derecho, mostrar como tabla. ¿Vale? Aquí lo tenemos. Esto es lo que acabamos de calcular y lo que tenemos aquí online en el momento, ¿vale? Para entregárselo a quien corresponda dentro de nuestra organización. ¿Qué podemos ver también? Hay uno muy chulo que es el árbol de descomposición. Este está muy bien. Aquí lo que vamos a hacer es también tratar de irnos aquí a Scope 1. Vale, me ha salido esto un poco montado. Vamos a ver si podemos filtrar para que me coja el que nos interesa, que es este. Vale, este es el que acabamos de coger. Correcto. Este es el que acabamos de utilizar, de registrar. La subcategoría IQ10, emisiones de CO2, 1010,21. Pues así de sencillo, amigos, amigas, es trabajar con esto. Y repito, lo que le estamos haciendo un favor es a nuestro director financiero, porque no le estamos molestando, le estamos dando mucha información y a nuestro director de sostenibilidad, por el camino, ya le estamos haciendo construir la huella de carbono. Iba a mostrar la posibilidad, estoy viendo el reloj, son -10 y quiero dejaros tiempo por si alguien quiere preguntar algo. Tenemos una funcionalidad también estándar que es diarios de sostenibilidad, que lo que me permite es hacer exactamente lo mismo, pero sin utilizar el área financiera. O sea, yo aquí desde este diario de sostenibilidad podría, vamos a hacerlo así rápido, coger mi cuenta de sostenibilidad, que la tengo por aquí, la de gas natural, ¿vale? Aquí me salen los datos, le indico que es kilovatio hora, ¿vale? En este campo le asigno los 5.537 y el sistema me calcularía igualmente los datos de CH4, CO2 y luego cuando registrara esta línea de CO2 equivalente. Quiero decir con esto, recordad 1007, quiero decir con esto que mediante el diario de sostenibilidad podríais registrar emisiones, huella hídrica también y residuos sin necesidad de activar ningún otro módulo dentro del sistema. Ojo, o sea, es completamente independiente. Creo que tiene mucha más versatilidad y mucho más sentido utilizar al menos el área de compras para este tipo de contabilizaciones. Vale, Marta, no quiero que podría y quiero, o sea, sí quiero extenderme más, no debo, más que nada por el tiempo y sobre todo por dejarles algunos minutos a ellos, si quieren, bueno, preguntar o si tienen alguna duda. No sé si ya hay preguntas, Marta, y Sí, trasládame solamente, perfecto. solamente las que me sepa. Tú filtra y ya sabes que yo sé 3 cosas, Bueno, pregúntame por esas 3 cosas. lo vuelvo a explicar para los que se han saltado el principio.
Si tenéis alguna duda o pregunta, podéis participar levantando la mano si queréis decirla de forma hablada o podéis escribirla por el chat y yo se las iré trasladando a Nacho. Si hay preguntas, es el momento. Vale. Tenemos una de Arturo que dice que cuánto tiempo lleva más o menos poner en marcha el módulo de sostenibilidad. Ponerlo en marcha. ¿Sí? Bueno, el módulo de sostenibilidad, según instalas Business Central, ya está en marcha. Quiere decir, las mayores configuraciones que tienes que hacer en el módulo de sostenibilidad son las que yo he hecho con IQ Quantum, que es importar los factores de emisión. Porque lo que hace el sistema de forma automática es crear ya la estructura GHG Protocol de alcance 1, 2 y 3 o el con el que vayas a trabajar. Si lo que me pide Arturo, has dicho, ¿no? Que se llamaba. Sí, Si Arturo lo que me está pidiendo es tiempo, en menos de una jornada está configurado y funcionando. Digo, por mojarme, que a la gente le gusta. vale. Ahora, Esteban dice, con los datos introducidos en BCE 365, ¿saca algún reporta para presentar a Miteco de cara a obtener el certificado? No de forma estándar, pero se puede hacer. O sea, al final, yo sé porque lo he hecho muchas veces, el informe que hay que rellenar en Miteco no es un informe agradable, no es un informe sencillo, de forma estándar no. Yo hice una consulta en su día a Miteco preguntándoles precisamente esto, y es, si yo os entrego, aparte de la información oficial que hay que rellenar, pero si yo os entrego un informe que cumple con un estándar en el que aparezcan todas las emisiones, todo el desglose, todas las fechas y adjunto la documentación, ¿es válido o tengo que utilizar vuestras plantillas? Nunca contestaron. Entonces, la respuesta, digamos, eh, directa es no, no lo genera, pero se puede generar. Eh, Cuando digo se puede generar es que se puede hacer. Y si alguien, digamos, lo necesita, lo quiere o le viene mejor o lo que sea, se puede hacer. Se podría llegar a desarrollar sin ningún problema. Pero no de forma estándar, ahora mismo. Ujú. Vale. Íñigo dice, el proceso que has realizado lo tienes que hacer factura a factura o el sistema con un sistema OCR puede agilizarlo. Claro, o sea, de momento, factura a factura, pues no, no de momento, no es correcta esa respuesta. Sin utilizar ningún sistema OCR, factura a factura, pero ese será el siguiente seminario que vamos a hacer. Vamos a hacer este mismo proceso, pero utilizando Xflow, que es una herramienta de OCR con IA, no es OCR puro y duro, que ya sabéis, o Íñigo, probablemente sepas que las herramientas OCR ya tienen algunos años. Esto es una herramienta OCR más IA que es capaz de aprender de las facturas que le vas integrando. Y ese será el siguiente seminario que hagamos. Nos ha parecido conveniente empezar por lo más básico, que es ver la comparativa Miteco Business Central para demostraros que el cálculo es coherente y es el mismo. Y la siguiente parte del seminario será utilizar Xflow, que es el paso último y lógico. Tú envías o configuras una cuenta de correo de proveedores o facturas o como se llamen cada una de las organizaciones. Ahí van cayendo las facturas de gas, luz, etcétera, y el propio sistema de forma automática genera las facturas e incluso puede llegar a contabilizarlas automáticamente. Yo es algo que no propondría hacer, pero se puede configurar. Esa será la segunda parte del seminario y os avisaremos para que lo veáis, porque es muy pertinente esa pregunta, sobre todo en organizaciones que reciben muchas facturas, la creación manual no existe. Y ese paso, bueno, sería el siguiente, claro. Correcto. De acuerdo. Y creo que la última pregunta es de Elena Ujú. y nos dice que qué pasaría si cambiaran los factores de emisión del ministerio. ¿Habría que recalcularlo todo? Bueno, eso no se da. Tú decides utilizar unos factores de emisión u otros. Una vez publicados ya no cambian. Lo bueno de nuestro sistema que es que como se guarda una traza del factor de emisión y el año que estás utilizando, eso de forma estándar Business Central no lo traía, nosotros sí lo hemos incorporado. Tú sabes en todo momento qué factor de emisión has utilizado
en cada uno de los procesos que has contabilizado o de las emisiones que has grabado. Entonces, tú puedes incorporar de cualquier año. Es más, los que han estado, digamos, generando huella de carbono o contabilizando la huella de carbono hasta ayer o antes de ayer, que han salido de 2025, eh, pueden y deben utilizarlos del 2024. Eso está permitido. Pero lo que no hace Miteco es, estos son los del 2025 y dentro de 4 meses te los cambio. Eso no pasa. Eso no se da. Si he entendido bien la pregunta, ¿eh? Ujú. Vale, pues si no hay más preguntas, os voy a dejar aquí en el chat una encuesta para que me digáis un poco de feedback de la organización del evento y demás. Y nos vemos a la siguiente. Tenéis que poner 5 estrellas. No, es mentira. O sea, poner lo que queráis, sé que no hay ningún problema. Yo, gracias a todos por haber asistido y haber aguantado hasta el final. Y los que no han podido, pues como dice Marta, podrán ver el vídeo a posteriori. Así que nada, gracias a todos por estar por aquí. Gracias, chao.